Bueno, muy buenas tardes a todos, muy buenas noches. Voy a comenzar, bueno, con el agradecimiento de rigor a la gente de mi oficina. Tanto Alfonso como Henry están logrando con estas conferencias un hito realmente valiosísimo para la filatelia latinoamericana, con ya casi más de 250 conferencias filatélicas de la historia postal y de todos los niveles. La verdad que no, yo creo que ya no quedan palabras con que agradecerle esa gesta que han hecho con mi oficina. Después, bueno, obviamente el agradecimiento a la Federación de la Red de Argentina y a los dos centros de los cuales soy miembro, el Centro Filatélico Mediterráneo en Córdoba, el cual soy fundador, y la Asociación Filatélica de Rosario, que bueno, ya tiene una institución que tiene más de 100 años. Bueno, la conferencia de hoy se trata del ferrocarril oeste. Un ferrocarril que fue el primer ferrocarril de la República Argentina, uno de los primeros también de Sudamérica. Cuando hablamos del ferrocarril oeste, muchas veces se plantea como un único ferrocarril, y en realidad el ferrocarril oeste no fue uno solo, fueron 5 ferrocarriles a lo largo del tiempo, 4 que se llamaron ferrocarril oeste y después el ferrocarril Domingo San Faustino Sarmiento, que una vez que se nacionaliza en 1948, cambia de nombre. Comienza en 1854, 3 años antes de construirse, con la creación de la sociedad, fue la primera sociedad anónima de la República Argentina. El 25 de febrero de 1854 se deciden se arma una sociedad para poder construir un ferrocarril en la ciudad de Buenos Aires, orientándose hacia el oeste. ¿Por qué hacia el oeste? Porque la ciudad de Buenos Aires está pegada junto al río de la Plata, y hacia el oeste de la ciudad de Buenos Aires existían los principales pueblos de la campaña de la incipiente provincia de Buenos Aires. Recordemos que en esa época la provincia de Buenos Aires es un estado separado de la República Argentina, era el estado de Buenos Aires. Ese estado, esa sociedad continúa hasta el 26 de diciembre de 1862, en que, en que se deja de ser sociedad anónima y pasa a ser una sociedad del estado de la provincia de Buenos Aires hasta 1882, en que se forma el ferrocarril de la provincia de Buenos Aires en el momento que se nacionaliza la ciudad de Buenos Aires. Entonces, al crearse la provincia de Buenos Aires con una capital nueva, se cambia el nombre del ferrocarril, pasa a ser el ferrocarril de la provincia de Buenos Aires. Si ya vamos a ver que gran parte de esa línea continúa llamándose Ferrocarril Oeste, hasta 1890, el 19 de mayo de 1890, en que es vendido a capitales ingleses y se forma la de Buenos Aires Western Railway Limited, que es una compañía inglesa de capital inglés, eh, perteneciente a varios accionistas de Londres. Esta situación dura hasta el 1 de marzo de 1948, la charla va a durar hasta ahí, en el momento en el cual en la presidencia de Perón es nacionalizado el ferrocarril junto con todos los demás ferrocarriles ingleses. Esta charla, bueno, se basa a partir de 3 libros que yo ya tengo editado específicamente del Ferrocarril Oeste, siguiendo la historia del mismo. El primero de mis libros, de hecho, también, que se llama Ferrocarril Oeste 1857-1862. El segundo tomo trata de 1863 hasta 1872. Y el tercer libro, que es parte inclusive también de la Enciclopedia de Historia Postal Argentina, trata las estafetas ambulantes de este ferrocarril. Hoy no voy a tratar las estafetas ambulantes. ¿Por qué? Porque ya Héctor Dilar, en su charla de las estafetas ambulantes, dio una excelente presentación, presentó muy buen material, y bueno, la idea es no pisarme con lo que ya planteó Héctor, que fue excelente y de muy buena calidad. Entonces vamos a tratar más la historia del ferrocarril oeste y la historia postal de este ferrocarril y todos sus ramales. Bueno, comencemos primeramente analizando cada una de las empresas que formaron este ferrocarril. Primero fue la Sociedad de Camino de Hierro de Buenos Aires al Oeste, sociedad anónima, la primera sociedad anónima de la República Argentina. De hecho, se tuvo que crear la ley de sociedades anónimas para poder fundar esta empresa.
Esta sociedad es creada el 25 de febrero de 1854, comienzan las obras unos meses después, y en 1857, un 29 de agosto, finalmente se inaugura el ferrocarril. En realidad tiene dos fechas de inauguración. La inauguración del 29 de agosto es la inauguración en la cual comienza, digamos, a tomar efectivo realmente el ferrocarril. Y el 30 de agosto, el 29 de agosto se hace la inauguración formal y la inauguración, el primer viaje de pasajeros, o sea, el primer servicio, se hace al día siguiente, el día 30 de agosto. Por eso es muy común ver en la mayoría de los libros que la inauguración del Ferrocarril Oeste fue el 30 de agosto. Técnicamente hablando fue un día anterior, el 29 de agosto, de hecho la invitación y el certificado lo verifica, la documentación no miente. Muy bien, acá tenemos otra invitación, también hemos tomado un periódico de época en el cual el sábado 29 de agosto se invita a la ceremonia de inauguración de este ferrocarril. Vemos el trencito acá bastante pintoresco, aunque no lo crean, era bastante parecido. Acá tenemos un óleo de época donde se ve la locomotora. La primer locomotora de la que hizo el viaje inaugural, en realidad no fue la porteña, sino fue la locomotora La Argentina. Ahora, el primer servicio prestado por el ferrocarril sí fue la porteña. Fueron dos locomotoras que se encargaron los talleres de Letts. Estas locomotoras llegaron aquí unos meses antes de la fecha de inauguración. Era una locomotora, en teoría sería 040, pero particularmente si me tengo que fijar de acuerdo a lo que sale el dibujito este sería 404. Pero bueno, eso es ya los especialistas en locomotora después lo verán. Es una locomotora, como puede ver, bastante chica. La misma fábrica de Letts construyó también locomotoras para Crimea. Hay un mito que dicen que fueron las mismas locomotoras de Crimea las que vinieron para acá. Es mentira, se fabricaron en forma separada. ¿Por qué? Porque las de Crimea tienen una trocha completamente diferente y con los ejes y las características de esta locomotora sería imposible que se hubieran podido adaptar a una trocha de 1,60 m, que es la trocha ancha que tiene este ferrocarril. Acá vemos una fotografía de la locomotora La Porteña en el día siguiente, la inauguración, uno de sus primeros viajes. Y la de abajo es la misma locomotora 100 años después, el 30 de agosto de 1957, a los 100 años de la inauguración. Vamos a analizar ahora el punto de vista postal. Este servicio de ferrocarriles prestó, juntamente con el ferrocarril de transporte de pasajeros, un transporte de servicio de correo. Tenía un convenio con el correo, con la Dirección General de Correos y Telégrafos de la provincia de Buenos Aires y posteriormente con el Correo Argentino, para transportar de forma gratuita toda la correspondencia. Si vemos el flujo de correspondencia, si bien al principio fue bastante modesto, vemos que inmediatamente creció de una manera casi exponencial. Vemos que de 1859 hasta 1872 creció desde 3.800 cartas por año hasta 323.000 cartas por año, lo cual indica que realmente la gente utilizaba muchísimo el servicio de correspondencia en los lugares donde iba el ferrocarril. Sobre todo el salto vemos que lo hace en 1860, después de 1865, 1866 en adelante. Eso se da porque en 1866 comienzan las estafetas ambulantes. El ferrocarril inicia en 1857 con un ramal muy modesto, apenas 10 kilómetros, que iba desde la estación Plaza del Parque hasta la estación Floresta. Eran pocas estaciones, apenas 6 estaciones: Plaza del Parque, 11 de septiembre, Almagro, Caballito, Flores y Floresta. La estación Plaza del Parque, para quien conoce Buenos Aires, estaba ubicada en donde hoy se encuentra el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires. La parte entre Plaza del Parque y 11 de septiembre, que es donde está hoy la estación 11, en su momento había un mercado, era un mercado de tipo general.
esa parte, ese tramo de este ramal fue levantado en 1886, debido a que la ciudad había crecido muy por encima de la traza del ferrocarril y generaba graves problemas para la gente, porque iba por las calles y generaba varios accidentes. Acá vemos la parte que fue levantada en 1886. Bueno, al principio, las marcas postales que se conocen en la época de la Sociedad del Camino de Hierro de Buenos Aires del Oeste son únicamente estas dos. Recordemos que no existían por el momento, hasta 1862, que existió, hasta diciembre de 1862, que tuvo la Sociedad del Camino de Hierro de Buenos Aires del Oeste, no existían todavía las estafetas ambulantes. Al no haber estafetas ambulantes, no había correspondencia específica del ferrocarril. La correspondencia estaba en las estaciones. Ya vamos a ver una por una de las estaciones y las marcas postales y correspondencia de estas. Particularmente se utilizaron dos marcas que son, como quien dice, precursoras de las marcas del ferrocarril y fueron usadas para uso interno del ferrocarril, ya que el correo exigía a la empresa del ferrocarril que mande, que envíe la correspondencia de manera gratuita. Por lógica, el mismo ferrocarril le pidió al correo que la correspondencia interna del ferrocarril sea también gratuita, que no le exija, digamos, ya que ellos mismos la llevan, que no tengan que pagar ellos su propio costo. Entonces, existen estas dos marcas. La primera es una única pieza que existe, que es de Héctor de Ilala, y de la segunda existen dos piezas que son de Pablo Rey. Muy bien, la primera estación es la estación Plaza del Parque, que decíamos que estaba donde hoy está el Teatro Colón. Esta estación era una estación bastante modesta, si se fijan tenía solamente dos andenes, digamos, tres caminos únicamente. El del medio era para dar vuelta a la locomotora en una mesa de giro. Las marcas que voy a mostrar de cada estación son solamente a nivel de ejemplo. No voy a mostrar todas las marcas, sino solamente algunas. ¿Por qué? Porque la idea de la conferencia no es mostrar todo, sino me llevaría como mínimo como 3 o 4 horas. Entonces la idea es que más o menos vean cuáles eran las principales marcas utilizadas en cada una de las estaciones. Aquel que esté interesado en todas las marcas, y bueno, los va a tener en los libros míos. Ahí está completo. Esta misma estación, digamos, como estaba al lado del parque de artillería, por eso que se denominaba Plaza del Parque, porque era la plaza del parque de artillería, digamos, existen también marcas postales libres de porte utilizadas en el lugar, que eran estas que del parque de artillería. Y bueno, tenemos las marcas postales propias de Plaza del Parque. Acá vemos una carta típica, yo creo que es la carta más bonita que existe, enviada desde Plaza del Parque, con certificados y con una profusión de sellos de 5 centavos de American Bank. Después continuaba 11 de septiembre, la estación 11 de septiembre que hoy vemos, este gran estación que es tipo palaciego, es un edificio monumental. Ese edificio inicialmente no existía, la primera estación era prácticamente un apeadero, esta primera que se ve. Esa estación era un apeadero para detenerse en donde se encontraba el mercado. A medida que iba avanzando el ferrocarril, digamos, iba avanzando la ciudad, el mercado 11 de septiembre se hizo mucho más grande y fue necesario ampliar muchísimo la estación. Esta fue la segunda estación que se hizo en el año 1872. Finalmente, a principios de 1900, se construye esta estación, este palacio realmente que es lo que hoy es la estación 11. Este tipo pozo que se ve un poco acá es lo que hoy es la Plaza Miserere en 11. Acá vemos, bueno, una pieza de todas las estaciones, voy a mostrar las marcas y alguna pieza postal referido a esto. La estación Almagro es una estación que duró poco tiempo, fue, digamos, como estaba muy cerca de 11, era un apeadero, en realidad, si se fijan, esto que está acá es la pequeña estación. La estación duró muy poco tiempo, desgraciadamente acá no hay fotos prácticamente, esta es la única foto que existe, que es del Museo Nacional Ferroviario. Esta estación, una estación muy modesta, como estaba apenas a 800 metros de la estación 11,
Cuando se amplía la estación 11, es como que la estación se la traga. Y posteriormente encima pasa una situación que tiene que hacer un desvío para el tren de las basuras y el vertedero de basuras muy cerca de la estación, para los cuales los terrenos de la estación fueron sacados para poder hacer el desvío hacia ese vertedero. Después tenemos la estación Caballito, que se denominaba así porque en el lugar donde se hace la estación, era en realidad un apeadero, no era una estación, existía una pulpería que se llamaba del Caballito. ¿Por qué? Porque tenía una vereta con forma de caballito, esa que se ve ahí. Esta estación, digamos, actualmente, bueno, sí existe, posteriormente fue hecho un poco mejor, pero al principio era apenas un apeadero. No, lo único que había en su lugar, en el lugar, era nada más que la pulpería del Caballito. Acá vemos algunas piezas circuladas del Caballito, y una cosa interesante de cómo es que el ferrocarril va marcando no solamente las vías y el correo, y va marcando la sociedad, sino que va marcando la vida completa de quien vive junto al ferrocarril, formando clubes, formando un montón de vida social. Hoy estábamos hablando en el vacilón previo a la charla sobre el Club Ferrocarril Oeste, que es un club que nace a partir de los empleados de los talleres del mismo ferrocarril. También nacen otros clubes, como este Flores Athletic Club, que nace justamente con, digamos, si se ven acá, queda la Quinta de los Pinos, Caballito, junto a las vías del ferrocarril. Fíjense cómo la ubicación siempre, las referencias, pasa a ser en todo momento el ferrocarril. Después sigue San José Flores, que era un pueblo, que era el pueblo más cercano que se encontraba a la ciudad de Buenos Aires. Hoy ya fue tragado por la ciudad de Buenos Aires y es un barrio de esta misma ciudad. Esta estación es una estación que se mantenía en pie hasta hace muy poco, cuando se amplió la estación actual de Flores. Para hacer la ampliación del andén, no tuvieron mejor idea, vieron una casa vieja que se encontraba a 200 metros de la actual estación y la demolieron. Fue demolida hace apenas 5 años, en el 2015 la demolieron, y bueno, en el momento que estaban por demolerla, fuimos un grupo de gente entusiasta de la historia ferroviaria a poder impedirlo. Presentamos expedientes diciendo que era la estación más antigua de la República Argentina. Nos dieron bolilla, nos aceptaron, pero para cuando sacaron el decreto prohibiendo la demolición ya era tarde, porque la estación ya había sido demolida. Bueno, acá vemos una carta enviada justamente desde San José de Flores con la clásica marca de certificado. Floresta se llamaba así porque había en el lugar de donde hace la estación se encontraba un puesto de venta de flores, por eso lo llaman Floresta. Esta estación posteriormente se llamó, dando mucho tiempo, Vélez Sarsfield, y posteriormente volvió a llamarse Floresta. No hace mucho, se llamó Vélez Sarsfield hasta casi, creo que es hasta el 83, si no me equivoco, 1983. ¿No es cierto? Acá vemos una pieza enviada desde sucursal Floresta. En 1858 avanza un poquito más, saliendo ya de lo que hoy es la ciudad de Buenos Aires, del ejido de la ciudad de Buenos Aires, el ejido actual. En su momento era mucho más chico, Flores de hecho pertenecía a la provincia. Posteriormente, cuando se nacionaliza la ciudad de Buenos Aires, el partido de Flores es cedido a la ciudad. Y llega hasta San Martín. Esa estación San Martín es lo que posteriormente se denominó Estación San Justo y después Estación Ramos Mejía. Se cambió el nombre de San Justo, bueno, para no confundir con el nombre de San Justo, que es la ciudad de San Justo, que se encuentra en el partido de la Matanza. Esta estación, San Martín, bueno, no hay marcas postales que digan San Martín, porque cuando se hace la estafeta de correo, para no confundir con la de San Martín, la estación San Martín del ferrocarril al Pacífico, de Buenos Aires al Pacífico, perdón, del ferrocarril central argentino, quiero decir, discúlpenme, que ya estaba el pueblo de San Martín, hacen como la estafeta San Martín en lo que hoy es la estación San Martín del ferrocarril central argentino, y hacen la oficina de correo en el pueblo de San Martín, pero le ponen nombre San Justo.
por eso la primera correspondencia de esta parte se llama San Justo. Posteriormente, en 1880, es cambio de nombre por Ramos Mejía, porque don Ezequiel Ramos Mejía, un gran hacendado de la zona, dona el dinero para hacer una estación muy palacial, que es esta, que es la estación actual, a cambio de que le pongan en la estación el nombre de él. Entonces, la estación San Martín era esta, la estación Ramos Mejía es esta. Acá vemos una carta circulada desde la estación Ramos Mejía. Si ustedes se fijan, es muy común que todo sea en estación Ramos Mejía. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos, el pueblo aún no existía. De hecho, este es el primer pueblo ferroviario que hay en la Argentina, es el primer pueblo que nace del ferrocarril. Cuando se hace esta estación no había absolutamente nada en el lugar, era en medio del campo. En 1860 continúa el avance del ferrocarril y llega hasta Moreno, pasando por Morón y por Merlo. Morón se hace esta estación que todavía se encuentra en pie, y bueno, acá vemos una carta certificada de Morón enviada a la ciudad de Buenos Aires. Merlo también se encuentra todavía en pie, la estación original, gracias a Dios, si bien están bastante venidas abajo, desgraciadamente no se le está dando la importancia a nivel histórico que tienen, pero por lo menos no se la han demolido. La ciudad de Merlo, digamos, acá ustedes se preguntarán por qué pongo como marcas postales las marcas de juzgado de paz. Y bueno, es porque los juzgados de paz tenían franquicia postal. Entonces, las marcas de juzgado de paz eran certificados de franquicia postal. Por ende, tienen uso postal. De tal manera, entonces, en los catálogos de marcas postales que yo hago, las agrego, ¿por qué? Porque son marcas de uso postal, o sea, marcas indicatorias de franquicia postal, por ende son marcas postales. Nunca van a ser matasellos, porque nunca se van a poner sobre una estampilla, porque indican esa marca que puede circular sin cargo la correspondencia. En este caso le agregaron además la marca sin cargo, que no era obligatoria, teniendo ya la marca del juzgado de paz. Después llegamos a Moreno. El pueblo de Moreno tiene una característica, también es un pueblo netamente ferroviario, un pueblo que nació del ferrocarril. Acá vemos la estación de Moreno, la primitiva estación, y una característica importante que se preguntarán por qué pongo el escudo de la ciudad de Moreno, que es un escudo que fue definido hace muy poco, en el 2005. ¿Por qué? Porque el escudo de Moreno tiene dos cosas. Por un lado, una carreta, y por otro lado, el ferrocarril. ¿Por qué tiene el ferrocarril? Porque es un pueblo que nace del ferrocarril, y particularmente no cualquier ferrocarril, sino el ferrocarril oeste. Si se fijan, el dibujito este es igual al óleo que les mostré al comienzo, lo único que, bueno, está apuntando para el otro lado. Ahora, la carreta tiene una importancia clave. ¿Por qué? Por las mensajerías. Bueno, acá vemos lo mismo que decíamos en el caso de recién, vemos acá, en Moreno también el juzgado de paz es importante a nivel de correspondencia. ¿Por qué es importante las mensajerías en el caso de Moreno? Porque en 1859 se crea todo un conjunto de carreras de postas. Se hacen en total 54 carreras de postas. El entonces director de la Dirección Nacional, provincial de Correos y Telégrafos de la provincia de Buenos Aires, plantea un conjunto de 54 carreras de postas. ¿Qué es lo que era una carrera de postas? Eran caminos que debían licitarse a particulares para hacer recorridos para transporte de personas, mercaderías y correspondencia. Estas carreras de postas tienen una característica, que en vez de partir de adentro de la ciudad de Buenos Aires, debían partir a partir de una estación del ferrocarril. ¿Por qué? Porque de esa manera evitaban el ingreso de carretas, el ingreso de mercaderías, sobre todo, o sea, continuaban solamente con pasajeros adentro de la ciudad, pero no entraban hasta el centro de la ciudad con mercaderías y con carga. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Arman todo el conjunto de carreras de postas partiendo desde las estaciones terminales del ferrocarril oeste, en el caso de las que están en el norte y en el oeste. En el caso de las que iban al sur, estaban a partir del ferrocarril del sur. Esos se hicieron posteriores porque el ferrocarril del sur, para cuando comienza esto, no existía.
Entonces, si se fijan, acá yo vengo desde Moreno, a partir de arrancaba. Desde Moreno arrancaba. En este caso arrancaba desde Merlo. En este caso desde Moreno. Y siempre, bueno, las diligencias que partían de la ciudad de Buenos Aires, en vez de partir de la ciudad, las hicieron partir desde el ferrocarril. Porque, entonces vemos que acá, lejos de ser una competencia el ferrocarril con las mensajerías y con las carretas, pasó a complementarse. ¿Por qué? Porque en vez de tener que entrar a la ciudad con todos los inconvenientes y costos adicionales que le significaba a los servicios de cargas y a los servicios de diligencias entrar a una ciudad, lo simplificaban llegando hasta la estación y ahí descargaban y la mayoría de los pasajeros inclusive se bajaba. ¿Por qué? Era mucho más rápido continuar en el ferrocarril que continuar en la diligencia. Aparte era mucho más cómodo. Acá vemos de que las postas, y cada posta era un lugar en donde normalmente la gente bajaba para, digamos, por un lado, las carretas tenían que cambiar los caballos y la gente aprovechaba para descansar un momento. Era muy común, prácticamente en el 100% de las postas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que se haga una pulpería para que las personas que bajaran en el momento que hacía el recambio del caballo o si pernoctaba en ese lugar la mensajería, podían ir, tomar algo y descansar en algún momento. Acá vemos el conjunto de todas las carreras de postas que dependieron en forma directa del Ferrocarril Oeste en el momento que se hace el decreto, que partían desde Morón o desde Moreno. Si se fijan, a los 40 kilómetros que tenía en su momento el ferrocarril, se le sumaron todos estos kilómetros de caminos que permitía al ferrocarril llegar. O sea, el ferrocarril tenía 40 kilómetros, pero su zona de acción tenía más de 300 kilómetros a la redonda. Estas mensajerías tenían a su vez cada una, eran distintas empresas, de la misma manera que el ferrocarril era una empresa privada, estas mensajerías también eran empresas privadas que daban servicio a los pasajeros. Hubo distintos, más de 20 empresas que dieron servicio. Al principio fueron 10, después se fueron sumando y llegaron a ser cerca de 20 las que se vinculaban con el ferrocarril oeste. Como ya he dicho en la charla, en la conferencia de mensajerías, no voy a volver a repetir ahora todo el tema de las mensajerías, eran carros que en algunos casos eran pequeños cuando eran trayectos donde no había que vadear mayores ríos o no tenían mayores problemas, y en los casos en que era más dificultoso, tramos más largos, generalmente eran carretones muy grandes, con ruedas muy grandes, y con gente adentro y gente inclusive arriba de esos carros. El mejor ejemplo para darnos una idea realmente cómo eran, acá vemos lo que es la marca postal de la mensajería de Berlino, y vemos que corresponde tal cual con lo que era una foto de una de estas diligencias en 1909. Había otras que eran un poco más modestas, como el caso de esta, que eran más rápidas. Estas, ustedes se dirán, uy, son muy parecidas a las famosas diligencias del lejano oeste. Uno se imagina a los cowboys andando acá y corriendo atrás de los indios, adelante de los indios. Y bueno, en este caso ¿por qué eran muy parecidas? Porque las primeras diligencias que se usaron en Argentina fueron importadas de Estados Unidos y posteriormente en Argentina se hizo una fábrica de este tipo de diligencias de Luis Asauce, quien fabricaba e inclusive exportaba a los Estados Unidos, porque éramos muy competitivos al tener una mano de obra más barata y tener mejor madera para esta fabricación de este tipo de carruajes, eran muy codiciadas las diligencias de Argentina y el principal comprador era los Estados Unidos de Norteamérica. Estas mensajerías continuaron inclusive hasta entrado el siglo XX. Esta fue, por ejemplo, la última mensajería que hubo en Chivilcoy, que es la mensajería de Luis Meani, que estuvo entre 1898 y 1906. Esto, bueno, esta foto tuve la gentileza, el bisnieto, en realidad, el bisnieto del dueño de esta empresa fue el que me facilitó la fotografía. Después, en 1862, cuando se hace la unificación nacional y la provincia de Buenos Aires pasa a ser una provincia de la República Argentina, el Estado de Buenos Aires compra el 100% de las acciones
de la sociedad anónima del Camino de Hierro de Buenos Aires al Oeste. Entonces, al ser dueños completos del 100% de las acciones, deja de ser una sociedad anónima y pasa a ser una empresa del Estado de la provincia de Buenos Aires, al cual lo denomina Ferrocarril al Oeste de Buenos Aires. Esta empresa compraron distintas locomotoras, llegaron a tener más de 40 locomotoras hasta que finalmente se disuelve para formar el ferrocarril de la provincia de Buenos Aires. Acá vemos el caso de la locomotora Pampero, estaba la Pampero, la Luz en el Desierto, cada locomotora tiene un nombre diferente. En 1864 continúa el avance del ferrocarril, llegando a General Rodríguez y a Luján. General Rodríguez, esta es la primera estación. En todos los casos trato de poner siempre la foto más antigua, la primera estación que hubo en cada lugar, de la misma manera que estoy mostrando también las marcas postales más antiguas de cada lugar. Vemos acá una carta de General Rodríguez, esta es la marca postal, no está entre las que mostré porque es más nueva. O sea, en el libro, cualquiera que quiera consultar todas las demás marcas, las van a encontrar en los libros míos, en donde trato con mucho más intensidad y con mucho más detalle estos temas. Y después sigue Luján. Luján, a diferencia de lo que pasaba con los pueblos anteriores, es un pueblo muy viejo que ya existía, inclusive antes de 1810. ¿No es cierto? Las primeras marcas de Luján son de fines de 1700, 1790, estas marcas, Luján y Franca. Y Luján se caracteriza, aparte de ser una estación, ¿no es cierto?, porque es la sede de la Basílica de Luján, en donde se encuentra la Virgen de Luján, que es la patrona de la República Argentina. De la misma manera que ocurría, lo mismo que decía, es muy común las correspondencias de juzgado de paz, por eso yo en los libros las pongo a todas las marcas de juzgado de paz como referencia. En 1865 continúa hasta Mercedes, pasando por Olivera. Olivera es famosa la localidad porque en 1880 se detiene la revolución de Carlos Tejedor, y es clave esa batalla para poder lograr finalmente la definitiva unificación nacional, porque la provincia de Buenos Aires se negaba a ser parte de la Argentina, había gran parte, digamos, el partido autonomista no quería saber nada con ser parte de la Argentina, querían seguir siendo un Estado independiente, se habían sublevado contra el entonces presidente Nicolás Avellaneda, y la batalla de Olivera fue vital para terminar finalmente con esa sublevación. A partir de ahora voy a ir un poco más rápido, porque bueno, ya los tiempos no dan más, como para ser tan detallista con todas las marcas postales, con todas las cartas y la correspondencia. Me voy a limitar a mostrar solamente marcas postales y las estaciones. Después sigue la estación de Mercedes. Acá estoy poniendo fotos más nuevas, más que nada por una cuestión de que son de distintas épocas. Mercedes fue un nudo ferroviario, un nudo muy importante a nivel de ferrocarriles, que llegó a tener 3 ferrocarriles que llegaban a Mercedes. El ferrocarril oeste, donde está la estación, el ferrocarril del Pacífico, Buenos Aires al Pacífico, y el ferrocarril provincial de Buenos Aires, que en su momento era la Compañía General de Ferrocarriles de Buenos Aires. En 1865 también se hacen algunos ramales transversales al ramal principal, como el ramal este que era el ramal de las basuras, que tenía 2 estaciones, el Vaciadero y la estación Riachuelo, ¿no es cierto? Esto es la causa por la cual desaparece la estación Almagro, porque el desvío se da muy cerca de la estación y el vaciadero estaba sumamente cerca de la estación y generaba grandes olores en la estación y la gente se quejaba. Entonces se hace un vaciadero, en este vaciadero el mismo ferrocarril juntaba, o sea, venían todos los carros de la ciudad y descargaban en el vaciadero. El ferrocarril tenía una estación donde cargaban en vagones toda la basura de la ciudad y la llevaban a la estación Riachuelo, hacían grandes montañas de basura, esto es una montaña de basura, y ahí es donde se hacía la quema, se procedía a quemar la basura y esa basura era tirada a las aguas del Riachuelo. Fue la primera causa que generó la contaminación de lo que es el arroyo de la Matanza, que es el Riachuelo, que acá vemos, esto es el Riachuelo. En ese lugar, debido a la basura que había, se juntó un montón de gente
a vivir gente muy pobre, fue tal vez la primera villa de emergencia que tuvo la ciudad de Buenos Aires. Como eran zonas inundables, a esa villa se la denominó normalmente el pueblo de las ranas, porque cuando se inundaba quedan todos bajo el agua. En 1865 viene un hito fundamental a nivel nacional. ¿Por qué? Porque comienzan las primeras estafetas ambulantes. ¿Qué es una estafeta ambulante? Es un empleado del correo, no del ferrocarril, aclaro, es del correo, es un estafetero que viajaba en el último vagón del ferrocarril, inicialmente en el último asiento, posteriormente se le hizo un camarote, y más adelante, debido a la gran cantidad de correspondencia, se le terminó dejándole un vagón postal completo destinado a eso. Este estafetero o grupos de estafeteros posteriormente recibían la correspondencia en el mismo ferrocarril, haciendo las veces el mismo ferrocarril de oficina postal. Por eso se llama oficina postal ambulante, porque era una oficina postal que iba con el ferrocarril. En todos los apeaderos o pueblos en donde no había una oficina de correo, el ferrocarril cumplía ese rol. Esto fue muy, muy útil porque como el ferrocarril iba avanzando sobre los pueblos del llamado así desierto, como en su momento el país tenía muy poco desarrollo, había ciudades que estaban a cientos de kilómetros una de otra, y entre medio era tierra de nadie, digamos, dejada lo que llamaban la indiada, que eran los naturales del lugar. Entonces, ¿qué pasaba? Esa zona se la llamaba el desierto, no porque fuera un desierto, sino que era desierta de civilización. Entonces, el ferrocarril fue el principal eje de desarrollo y de civilización y de avance sobre el desierto. Las estafetas ambulantes fueron claves. ¿Por qué? Porque a medida que avanzaba el ferrocarril avanzaba mucho más rápido inclusive que el correo. Acá vemos algunos ejemplos de estafetas ambulantes del ferrocarril oeste, de las primeras estafetas. Las paso rápido, no voy a hablar de las estafetas ambulantes, debido a que ya Héctor Dilada ha dado una muy buena charla de este tema. En 1866 continúa el ferrocarril, finalmente llegando a Chivilcoy, que era la meta inicial que se había propuesto el ferrocarril oeste. La primera estación es Freire, posteriormente denominada Suipacha. Continuemos, acá vemos una carta de Freire, muy rara, las marcas de Freire son sumamente raras. Después continúa Gorostiaga, después finalmente llega a Chivilcoy, que es la primer gran ciudad que llega pasando después de Mercedes, o sea, iba avanzando el ferrocarril, las principales ciudades a las cuales fue llegando fue primero a Luján, después a Mercedes, y la primera ciudad de importancia que se encontraba en el desierto era Chivilcoy. Acá vemos la primitiva estación de Chivilcoy, que es la que se denominó Chivilcoy Norte. Con el tiempo, al agrandarse mucho la ciudad quedó muy metida, digamos, la estación en el centro de la ciudad, y era muy incómodo el paso del ferrocarril por el pleno centro. Entonces se hizo un desvío y se hizo una nueva estación que fue la llamada Chivilcoy Sur, a casi 6 kilómetros de esta, al sur de la ciudad. Acá lo que vemos es la comitiva del ferrocarril y del pueblo que tramitaron la llegada del ferrocarril a Chivilcoy para el momento de la inauguración. Esta persona de la galera bien alta era Mariano Aedo, quien era el presidente del ferrocarril oeste. Acá vemos la misma comitiva un poco más grande, era como que competían, que para ver, el que tenía la galera más alta era la persona más importante, y daba la casualidad que coincidían, o sea, las personalidades más importantes tenían las galeras más grandes. Acá hago un pequeño paréntesis con respecto a Chivilcoy, porque en mis archivos tengo una cosa bastante interesante, que es lo que yo llamo el certificado de defunción de la estación de Chivilcoy Norte. La estación Chivilcoy Norte siguió prestando servicios, si bien solamente para pasajeros, para poder llegar a la ciudad hasta el año 1968. En ese año, en época de una dictadura militar, la dictadura de Onganía, el general Carlos de Marchi fue puesto a cargo de la racionalización, llamémosle racionalización, de los ferrocarriles. ¿En qué consistía?
en cerrar todas las estaciones y ramales que no eran de importancia económica para el gobierno nacional en forma directa, sin importarle de hecho el fin social y de desarrollo regional del ferrocarril. Fueron cerrados cerca de 15.000 kilómetros de vías, y bueno, particularmente conseguí el certificado, o sea, la nota por la cual se pide el cierre definitivo de la estación Chivilcoy Norte. Acá vemos la estación Chivilcoy Norte cuando empezó a ser desmantelada, cuando se levantaron las vías, todavía quedaba el edificio de la estación, se hace una nueva estación, que es la Chivilcoy Sur, que es esta que está acá abajo, o sea, en realidad ya estaba hecha en 1905, en realidad se la mejora, y acá vemos cuando se empieza a destruir, en 1971, se destruye definitivamente la estación Chivilcoy Norte. Estas son fotografías no aptas para amantes del ferrocarril. Acá vemos, bueno, de Chivilcoy, una muy linda carta enviada desde Chivilcoy. En 1866 viene otro hito muy importante en la historia del correo argentino, que es cuando aparecen los primeros buzones. Los buzones hasta entonces, bueno, en 1859 ya se habían puesto buzones en las distintas estaciones, las principales estaciones de ferrocarril. Pero en 1866 empiezan los buzones numerados en la ciudad de Buenos Aires y en algunas ciudades del interior. Entonces, esta reglamentación de buzones y los primeros buzones pilar que se ponen en Argentina son del año 1866. Estos buzones eran atendidos por el mismo estafetero del ferrocarril en las localidades por donde pasaba el ferrocarril, y eran atendidos por el jefe de estación, de la estación, en este caso, de la estación 11, y de la estación, ¿cómo se llama?, Plaza del Parque, aquellas sucursales que se encontraban cercanas. Por ejemplo, esta es la plaza, este es de la plaza del Temple, y este, el 21, de la Plaza Lorea, que es la plaza que se encuentra frente a donde está hoy el Congreso Nacional. En 1870 se empieza a hacer un nuevo ramal hacia el sur, partiendo de la localidad de Merlo. Ya no voy a ver cada una de las localidades porque los tiempos no me van a dar, vamos a terminar siendo muy tarde. En 1871 se continúa este ramal llegando hasta la localidad de Lobos. En 1871 también, debido a la fiebre, a la epidemia de la peste amarilla en la ciudad de Buenos Aires, se plantea la necesidad de hacer un ramal que lleve todos los cadáveres a por lo menos 6 kilómetros fuera de la ciudad. Entonces se hace un ramal, que es este ramal que se encuentra acá en rojo, que iba desde la estación Bermejo, que era al lado de los talleres del Ferrocarril Oeste, en lo que hoy es la esquina entre la calle, sería entre Corrientes, en la esquina con Pueyrredón, hoy, ahí estaba, en realidad estaba en la cuadra siguiente, en Jean Jauré, ahí estaba la estación Bermejo, que es más que una estación, en realidad un depósito de cadáveres. Se hace otra en Medrano, otra en Ministro Inglés, y finalmente llegan hasta la Chacarita, que eran unos predios pertenecientes al Colegio Nacional de Buenos Aires, que se llamaba la Chacarita de los Colegiales. Aquellos que hayan leído el libro juvenil de Miguel Cané, todo el libro se encuentra ambientado justamente en ese lugar, en la Chacarita de los Colegiales, en un momento muy anterior a la Feria Amarilla. Se hace este ramal es inaugurado en muy poco tiempo, se comienza a construir en enero de 1871 y es inaugurado el 14 de abril del 71, en cortísimo tiempo, y los cadáveres eran llevados así, eran vagones playos, donde se ponían los cadáveres tapados por lonas. Era tanta la cantidad de cadáveres que llegaron a morir más de 1.000 personas por día. Imagínense, se amontonaban los cadáveres en las calles. Esto era llevado a un enterramiento común, que es donde no es ahora el cementerio de la Chacarita, sino el Parque Los Gandes. Posteriormente se hace finalmente el conocido actualmente cementerio de la Chacarita. Este ramal, posteriormente, al cabo del tiempo, lo compra una empresa de tranvías que hace los tranvías fúnebres para enviar los cortejos fúnebres al cementerio. Una vez que ya pasó, digamos, después de varios años de pasar esta epidemia, en 1880 este ramal, en el año 87, este ramal es desafectado y lo venden a una empresa de tranvías, que es de la empresa Lacroze.
En 1871, también por la misma peste amarilla, inaugurado en la misma fecha, se hace otro ramal que va digamos, desde 11 de septiembre hasta el muelle de las Catalinas. Ese ramal cumplía la finalidad de que todos aquellos inmigrantes que llegaban al muelle de las Catalinas debían posteriormente haber pasado un tiempo de cuarentena en el hotel de los inmigrantes, ser cargados en los vagones del ferrocarril oeste y ser llevados inmediatamente al campo, a la campaña, que no debían quedarse dentro de la ciudad debido a la peste que era, digamos, de la cual estaba sufriendo en su momento la ciudad de Buenos Aires. En 1872 vemos que, bueno, finalmente se terminan estos ramales. En 1877 continúa hasta Bragado. En 1881 se hace un ramal desde Luján hacia el norte. En 1882 ese ramal hacia el norte llega hasta la ciudad de Pergamino, que también es una ciudad sumamente importante en el norte de la provincia de Buenos Aires. Si ustedes se fijan, acá solamente estos ramales van solamente dentro de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque era un ferrocarril de capital provincial. La capital era de la misma provincia de Buenos Aires. Finalmente, en 1882, cuando se nacionaliza la ciudad de Buenos Aires, se planteó un problema para la provincia. Todos los ferrocarriles que estaban iban desde y hacia la ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, todos los ferrocarriles iban desde y hacia la ciudad de Buenos Aires. Entonces, la provincia, de pronto, la nueva capital era La Plata, a 70 kilómetros al sur de Buenos Aires, y no tenía ningún ferrocarril que la llevara hacia ahí. Entonces crean una nueva empresa, la empresa de ferrocarril de la provincia de Buenos Aires, partiendo del capital y de los rieles que ya estaban del ferrocarril oeste, y empiezan a hacer ramales que vayan desde y hacia la nueva capital. Sí, esto, bueno, justamente lo importante acá es que se crea la nueva ciudad de La Plata. Esta empresa se llama Ferrocarriles de la provincia de Buenos Aires. Acá tenemos, bueno, un número de, digamos, un expediente, una cabecera, un expediente de ese ferrocarril. En 1882, si nos fijábamos, todas las líneas del ferrocarril oeste iban desde la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué problema que tenían? Porque de pronto tenían una nueva capital y no estaba unida con la red de ferrocarriles. Entonces, en el año 83 empiezan a hacer algunas líneas de ferrocarriles que puedan partir desde por lo menos las cercanías de la ciudad de La Plata. Se hace un ramal de Ringeleta Ferrari. En el año 84 se hace un ramal de Temperley hasta Ensenada, y en la ciudad de La Plata la estación se llama 19 de noviembre, no se denomina La Plata. Es lo que hoy es el pasaje Dardo Rocha en la ciudad de La Plata. En 1885 se continúan algunas líneas también en el norte, pero se continúan líneas en el sur, haciendo de Temperley Cañuelas. En el 86 finalmente se une La Plata con las vías que ya existían del ferrocarril oeste. Ahora viene la pregunta, ¿por qué lo sigo llamando ferrocarril oeste si ahora se llama ferrocarril de la provincia de Buenos Aires? Porque todas las líneas que partían de Buenos Aires y los ramales al norte se los siguió llamando ferrocarril oeste, y los nuevos ramales se los llamó ferrocarril provincial. En 1887 se hacen algunas líneas hacia más al sur, en el 88 finalmente se hacen algunos ramales pequeños, o sea, se continuando acá hasta Carlos Casares, en el 89 se sigue hasta Peguajó, en el 90 se continúa hasta Trenquelauquen, en el límite casi de la provincia de Buenos Aires con la provincia de La Pampa. Las marcas postales utilizadas en este ferrocarril son principalmente de tipo rectangulares. Hay un montón de estas marcas. En el libro de estafetas ambulantes del ferrocarril oeste muestro en total casi 800 marcas postales de estafetas ambulantes del ferrocarril oeste, que si tenemos en cuenta que los catálogos anteriores mostraban menos de 50, notamos que prácticamente en los catálogos previos al libro nuevo que yo saqué de estafeta ambulante Ferrocarril Oeste, no mostraban ni siquiera el 5% del total de las marcas existentes. Finalmente, en 1890, se decide vender el ferrocarril para sanear las cuentas de la provincia de Buenos Aires, que estaban muy en rojo debido a la construcción de la ciudad de La Plata. Si bien el Estado Nacional apoyó con muchísimo dinero, la provincia de Buenos Aires
se endeudó muchísimo debido a eso. En vez de hacer una capital más o menos modesta, hicieron una capital palaciega. Eso le generó una grandísima deuda, y para poder pagar esa deuda deciden vender, entre otras cosas, el Ferrocarril Oeste, que es comprado por capitales ingleses y forma la empresa de Buenos Aires Western Railway Limited. Esta empresa, digamos, empieza ya con un criterio mucho más comercial. Ya no, la finalidad que tiene ya no es una finalidad de tipo desarrollista, de tipo de desarrollo de economías regionales y que esté al servicio de la provincia, sino pasa a ser al servicio de todo lo que le dé dinero a los dueños del nuevo ferrocarril. Entonces, bueno, se hacen muchas campañas publicitarias. Y si tenemos en cuenta, y bueno, vemos acá algunas, ¿cierto?, de Ferrocarril Oeste de Buenos Aires Limitada, o en siglas en inglés, que es la que acabamos de nombrar. Esto, si tenemos en cuenta que en 1890 esto es lo que compran, inmediatamente, en menos de un año, desmantelan prácticamente todo el ferrocarril y venden todos los ramales que no sean absolutamente rentables y que les convenga a nivel de cargas, sobre todo, y el nivel secundario de pasajeros. Pero la principal era las cargas. Los pasajeros lo llevaban porque era una necesidad por contrato, por convenio que tenían con el Estado. Pero el principal interés que tenía esta empresa era el llevar cargas. En 1895, si se fijan, 5 años después, lejos de crecer, miren cómo estaba y miren cómo quedó, fueron desmantelados prácticamente todos los ramales fuera del ramal principal, que es este que venía hasta Trenquelauquen. Y se empieza a hacer ahora un nuevo ramal que es, digamos, siguiendo hasta General Pinto. ¿Qué pasa? Los ramales que continúa esta empresa inglesa son aquellos ramales que iban a zonas donde eran muy ricas a nivel agrícola y generaban muchísimas cargas que eran llevadas al puerto de Buenos Aires, más que el puerto de Buenos Aires, al puerto de Ensenada, para ser exportadas posteriormente. En 1900 vemos que sigue creciendo el ramal principal, sobre todo dirigiéndose a zonas agrícolas ganaderas. En 1905 también, acá vemos que va hacia Carué, que no era tan agrícola, sino más ganadera. ¿Por qué? Porque los mismos dueños del ferrocarril eran también dueños del frigorífico Anglo, que se encontraba en las orillas del riachuelo y que hace que sea sumamente importante para este ferrocarril. Por eso es que mantienen ciertos ramales acá, como el ramal de Mercado de Frutos, que les dejaba llevar las carnes hasta el frigorífico Anglo. En 1910 continúa el desarrollo del ferrocarril, llegando ya inclusive a la provincia de La Pampa e inclusive adentrándose en la provincia de San Luis. En 1915 llega hasta casi el borde de la cordillera, a General Alvear, en Mendoza, y llega prácticamente en ese momento, llega a casi su máxima extensión. La máxima extensión la logran en 1948. Las marcas postales utilizadas por este ferrocarril eran principalmente marcas de tipo circulares, casi no se usan marcas rectangulares para las estafetas ambulantes. No voy a hablar de las marcas, obviamente, de las localidades, sino de las estafetas ambulantes ya acá por una cuestión de tiempo. ¿No es cierto? Se utilizan distintos tipos de marcas circulares y se hacen marcas que son específicas de los ramales. 11 a Chivilcoy, 11 a Trenquelauquen, 11 a Toay, 11 a General Hacha, 11 a Villegas, que eran marcas utilizadas para los trenes rápidos que hacían esos ramales. ¿Por qué? Porque uno iba, eran trenes, eran formaciones que iban específicamente en esos ramales, y el estafetero circulaba a bordo de ese ferrocarril y tenía una marca específica de su ramal. Acá vemos, por ejemplo, una carta que es estafeta ambulante, ¿no es cierto?, del primer tipo, ¿no es cierto?, Ferrocarril Oeste número 11. Acá vemos otra específica del ramal La Plata-Edo, ¿no es cierto?, que era compartido, esta marca fue compartida con el Ferrocarril del Sur. ¿Por qué? Porque a partir de acá, como el estafetero, recuerden que no era del ferrocarril, sino era del correo, cuando teníamos un ramal que de pronto estaba vendido a 2 ferrocarriles, entre La Plata y Aedo, iba de La Plata hasta Temperley, el Ferrocarril Oeste lo había vendido esa parte al Ferrocarril del Sur.
desde Temperley hasta Edo seguía perteneciendo al Ferrocarril Oeste. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? En Temperley se hizo una estación de intercambio postal que se llamó Intercambio Temperley, donde la correspondencia iba, se reclasificaba en Temperley y continuaba en el ramal. Entonces el ramal entre La Plata y Aedo en realidad utilizó esta marca, pero esta marca fue compartida tanto en el Ferrocarril Oeste como en el Ferrocarril del Sur, porque de La Plata a Temperley era del Ferrocarril del Sur y desde Temperley hasta Edo era del Ferrocarril Oeste. Acá vemos otra marca un poco más nueva, que es sucursal número tanto, de Ferrocarril Oeste número 48, que fueron ya las marcas que se utilizaron en los últimos tiempos con identificación del ferrocarril. A partir del año 1930, la mayoría de las marcas, salvo casos excepcionales, no llevaban identificación de cuál era la empresa ferroviaria en la cual se encontraba el estafetero. Y bueno, con esto termino la charla y como siempre digo, hay más, hay mucho más. El único límite que tenemos para poder desarrollar esto es la imaginación. Si se fijan, este es tan solo uno de los tantos ramales, unas tantas empresas ferroviarias que tuvimos en Argentina. Llegó a haber más de 57 empresas de ferrocarriles. Hubo cerca de 20 empresas que tenían inclusive estafetas ambulantes propias. Y como siempre digo en todas mis charlas, hago un llamado a todos los que están presentes, que son gente que tiene un conocimiento muy amplio y muy completo, diciéndoles que escriban. El conocimiento es el capital más valioso que tenemos. No nos llevemos este capital a la tumba, compartámoslo para las futuras generaciones. Después, también, como todo escritor filatélico, les pido que compren libros. Los escritores filatélicos no escribimos con fines de lucro, de hecho siempre vamos a pérdida, generalmente. Entonces, bueno, ayudemos a que para el escritor filatélico esto no sea una carga, que el historiador postal o el escritor filatélico no termine perdiendo dinero por escribir. Esto, bueno, y bueno, comento ahora cuáles son los libros míos. Mis libros son, vamos a pasar un poco. Hay alguien que está hablando que tiene el micrófono abierto y hace eco, por favor apáguelo. Tenemos acá los libros míos, ¿no es cierto? Que son 10 libros que he escrito sobre historia postal argentina, algunos de específico, historia postal ferroviaria y otros de historia postal en general. Y el último, Latiendo Rieles, es el único libro que no es postal, sino es netamente ferroviario, que es una antología con otros autores. Desde ya, muchísimas gracias, y bueno, espero que les haya gustado la disertación. Muy bien, Martín. Menos mal, no me pasé el tiempo, como siempre me calculo justo la hora. Muy bien, Martín, muy bien, muy lindo. Espero que les haya gustado. Martín, una pregunta. ¿En algún momento de tu presentación indicaste que la Argentina exportaba diligencias a los Estados Unidos? Así es. Luis Sauce era el nombre del empresario que la fabricaba. Y comenzamos primeramente, Timoteo Gordillo importa diligencias, y como era muy caro importar y era muy difícil en su momento traerlas, se ponen una fábrica acá para hacerlas. Y bueno, las hacen tan bien y a tan buen precio que era un muy buen negocio ponerse a exportar. Fueron las primeras cosas que Argentina exportó. Porque los vaqueros gringos no dicen nada de eso. En diligencias importadas. Es que en ese momento no se tiene en cuenta si eran importados o no. Eran iguales porque se tomó las diligencias de Estados Unidos como ejemplo. Pero, digamos, eran iguales. De hecho, si vos me mostrás una de diligencias que de alguna de las empresas acá de Argentina, no sabría decirte si fue una de las fabricadas acá o fue una de las importadas. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra consulta para Martín? Sí, Martín. Cuéntame, ¿qué te llevó a especializarte en ferrocarriles? ¿Cuál fue tu motivación, tu En realidad, digamos, mi intención, a mí siempre me gustó la historia postal. Yo, de hecho, nunca hice filatelia común, o sea, nunca fui filatelista realmente en el sentido de juntar estampillas. Mi abuelo era historiador
y era escritor, escribía sobre historia argentina. Entonces, él de chico, como a mí me llamaba la atención, y me llamó la atención las estampillas, entonces él me dice, no, pero no saqué la estampilla. La historia la tiene la carta, no la estampilla. Guarda la historia, es más interesante. Así que yo comencé, aunque no lo crean, a los 6 años juntando historia postal. Y en Argentina, la historia postal forzosamente está ligada a los ferrocarriles. No se puede entender la historia argentina sin los ferrocarriles. Recordemos que Argentina tiene casi 3 millones de kilómetros cuadrados. Al ser un país tan extenso, y con solamente las diligencias o las mensajerías o carretas, llevaban algún, por ejemplo, ir de Buenos Aires hasta Salta llevaba más de 3 meses o 4 meses, era más lento, llevaba más tiempo recorrer el país que llegar a Europa. Entonces, ¿qué pasa? El ferrocarril significó una revolución importante que permitió unir al país y permitió desarrollar al país. Entonces, toda la correspondencia argentina forzosamente fue transportada por ferrocarril. Fue tan importante el ferrocarril que no se puede concebir la Argentina sin ferrocarril. Entonces, desde el punto de vista histórico, es imposible no terminar cayendo en el ferrocarril. Y si querés y si quiero la Argentina, forzosamente termino queriendo los ferrocarriles. Más viviendo en el interior, donde el interior, debido a la distancia de los puertos, en el caso mío, yo estoy en Córdoba, a 750 kilómetros de Buenos Aires. Entonces, para nosotros el ferrocarril significó la vida y la industria de toda la provincia. Entonces uno termina queriendo el ferrocarril forzosamente. Muchas gracias, amigo. Tienes mucha preparación en el tema y hablas con mucha certeza. Gracias, te felicito. Y es que me gusta mucho más la historia, en realidad, digamos, lo mío parte mucho de la historia. Yo soy historiador y además filatelista por la parte de historia postal. No sé si hay alguien más. Generalmente suele ser Henry el que coordina. Ahí está Alejandro. Adelante, Alejandro. Sí, ¿cómo distinguís los matasellos, obviamente que no digan estafeta ambulante, que puedan ser de una estafeta o de una estación o de una oficina que esté dentro de una estación ferroviaria? En realidad lo que me baso mucho en la documentación. Primero, es muy fácil cuando el matasello indica estación tanto, ¿cierto? En ese caso el mismo matasello me lo está ayudando. Pero yo sé a qué fecha existe la estación. Sé la fecha en la cual se hizo la oficina postal en el pueblo. Y también, de acuerdo a los decretos de creación de las distintas oficinas postales, el mismo decreto de los anuarios de correo o en los decretos, ya sea provinciales o nacionales, indica cuál es la ubicación de la estafeta. Entonces, si la estafeta estaba en la estación, ya me da la información. Y si la estafeta no estaba en la estación, también me da la información porque yo sé que a partir de ese momento solamente fue atendido, digamos, el correo, digamos, del ferrocarril, solamente puedo atenderlo desde el ferrocarril, desde la estafeta ambulante. Y el correo del pueblo desde la oficina postal en el pueblo. Hubo casos inclusive donde se hicieron 2 oficinas, una en el pueblo y otra en la estación. Un caso típico de eso es el caso de Anfunes. Y conviven cartas de la misma época, a unos matasellos que dicen de Anfunes y otros dicen estación de Anfunes. La estación de Anfunes es de la oficina de correo que estaba en la estación. Y el que dice de Anfunes es la oficina de correo que estaba en el pueblo. ¿Puedo compartir una pieza si me ayudás a saber de qué se trata? Pero por favor, ningún problema. A ver. Esperen que no... Este matasello, que para mí no es de una estafeta ambulante. Sí, es una estafeta ambulante. Ese va desde 11 a... no alcanzo... 11 a... Generales. General Villegas.
11 a General Villegas. Está de hecho en el libro mío. Ese es del ramal del ferrocarril oeste que iba desde la estación 11 hacia General Villegas. Posteriormente se fue cambiado por uno que decía 11 a Rancul. ¿Por qué? Porque cuando se prolongó el ramal hasta Rancul, cambió la marca por 11 a Rancul porque el tren llegaba hasta Rancul. De todas maneras convivieron ambos porque había un tren que llegaba solamente hasta Villegas, en la provincia de Buenos Aires, donde había más población, y una vez a la semana había uno que continuaba hasta Rancul. Por eso es que conviven las dos marcas. Pero ese sí es una estafeta ambulante, de hecho la encontrás en el libro. Vos tenés el libro de estafeta ambulante. Búscalo ahí. La pregunta era, la manera de distinguirlo es estudiando si en esa estación había oficina o no. En este caso es un ramal. Este sí o sí, independientemente, había de hecho oficina en General Villegas y había oficina en 11, pero acá se específicamente hace referencia al ramal. O sea que este forzosamente tiene que ser un estafetero arriba del ferrocarril, porque te está diciendo cuál es la formación ferroviaria arriba de la cual se ponía esa marca. Te la está especificando en forma explícita. Bárbara Martín, muchísimas gracias. No, pero por favor, linda pieza, porque son raras las de 11 Villegas. Me gustaría ver bien el con número. ese destino, con ese destino más aún. Sí, ni hablar. Muy linda. Ni hablar el destino. Pero de hecho, son muy, digamos, se encuentran bastante en sellos sueltos, pero son muy raras las cartas de los ramales. En la colección de Héctor Vilala tiene muchas de ese tipo, que es lo que hace muy linda la colección de Héctor. Las cartas específicas de ramales, sobre todo ramales secundarios, como el caso de este, son muy buenas piezas todas. Ni hablar en este caso que va a las Islas Fiji. Como muy Gracias, bien Martín. Fernando. ¿Alguna otra consulta para Martín? Juan López está levantando la mano, si me equivoco. Sí, Martín. Muchísimas gracias. Felicitaciones y muy interesante tu charla, Martín. Gracias. Me llamó la atención cuando contaste ese esfuerzo que ustedes hicieron para tratar de salvar una estación para que no la demolieran. Entonces mi pregunta es, con lo importante que tú cuentas que ha sido el ferrocarril en Argentina, me llama la atención que esos edificios no han sido declarados monumentos nacionales, o algunos de ellos por lo menos los más importantes. El problema que tiene Argentina es un problema que desgraciadamente ojalá fuera solamente argentino, yo creo que es latinoamericano en general. Tenemos muy malos políticos que tienen cero conocimiento de historia. Entonces, ven de pronto, quieren hacer una obra pública y creen que es modernismo o es desarrollo el demoler lo viejo para hacer algo nuevo. Y demuelen primero y luego preguntan. De hecho, esa casa, esa estación, estaba declarada monumento histórico, pero no era monumento histórico nacional, sino que era monumento histórico de la ciudad de Buenos Aires. Okay. Como estaba en terrenos del ferrocarril, y el ferrocarril es nacional, el ferrocarril depende del Estado Nacional. Entonces mandaron a demoler y en ningún momento preguntaron si eso era un monumento histórico o no. Y directamente lo demolieron. Para cuando finalmente averiguaron, vieron que era un monumento histórico, que no se podía demoler, mandaron la orden prohibiendo la demolición, como la burocracia le gana a la ingeniería. Llegaron tarde. Ya estaba demolido para cuando finalmente nos aprobaron. No, nos queríamos morir. La gente del lugar inclusive se había movilizado, todo. Para completarle una cosa a Juan, en Argentina se demolió el Cabildo. O sea... el Cabildo de Buenos Aires que ves hoy... El Cabildo de Buenos Aires que conocemos hoy es un pedazo del Cabildo. Se demolió para hacer una avenida. O sea, es una cuestión terriblemente histórica. Ese es el que está en Plaza de Mayo. Exacto. Aquí en Chile nos pasa algo que es al revés, porque hay un consejo de monumentos nacionales, pero el terremoto se encarga de derribar todos nuestros edificios. Así pasa acá. Difícil negociar con el terremoto. No se puede. Eso es imposible. Bueno, qué pena, qué lástima, bueno, pero sí, así es, ¿no? Es terrible, pero es así. Sí, gracias.
A nosotros acá es que cuando vimos que estaban por demoler era en noviembre. Y la Comisión Nacional de Monumentos, que se encuentra en Argentina, la directora de la Comisión Nacional de Monumentos se encontraba de vacaciones. Entonces tuvimos que esperar que ella vuelva para que recién actúen sobre el problema. Horrible. O sea, mira, qué pena. Miguel, estabas por decir algo, Miguel Rabina, discúlpame. Gracias, Martín. No, digo, también destruyeron el fuerte que había en Plaza de Mayo. Ah, claro. El fuerte es una lástima, a mí me encantaría que estuviera el fuerte en vez de esa casa que es media extraña. Cierto, ¿no? Pero bueno, la historia es la historia, no se puede volver atrás. No se puede volver atrás. Bien, bueno. Gracias, Martín. Pero tristemente eso ha pasado no solamente en Argentina, ha pasado en montones de lugares de Latinoamérica. Es como una especie de enfermedad que tienen nuestros políticos. Creen que el desarrollo se da demoliendo. Claro. No solo en Argentina o Latinoamérica, aquí también. Aquí querían destruir Grand Central Station, que eso es una joya en New York City, y al fin y al cabo se preservó. Pero... Menos mal. Sí, otra estación Es cierto, histórica. no para más ahí los trenes, claro, tenés razón. Han hecho una especie de shopping ahí, ¿no? Sí, pero todavía se usa para los commuters. La que quitaron muchos años, que fue una pena, era Penn Station. Y lo que hicieron ahí es una cosa horrible a lo que estaba antes. Sí, el europeo tiene otra mentalidad. Es un museo a cielo abierto, Europa. Exacto. Claro. Ellos viven en un museo a cielo abierto. Cuidan todo. Sí. ¿Alguien más? Jaimito, lo veo con ganas de hablar a usted. Jaime Benavides. Trataba de encontrar una imagen de la estación original de trenes de aquí de Monterrey que afortunadamente pudo ser rescatada. Déjame. Y para mí es muy importante porque mi abuelo materno trabajó ahí y fue despachador. Qué bueno. Entonces, haber salvado la estación del Golfo se llama. Y es una obra hermosa. Ay, qué bella estación. Ahora es un centro cultural de usos múltiples que se ha batallado para encontrarle un uso adecuado. Tiene mucho aire inglés porque el arquitecto que la diseñó fue inglés. Y acá tienes varias estaciones en Argentina bastante parecidas. La de Santa Fe es muy parecida. Y aquí trabajó mi abuelo. Trabajó mi abuelo en su momento. Qué linda esa foto de época. Sí. También acá la estación de Alta Córdoba, en Córdoba, es muy parecida, muy el estilo también. Qué bonita estación, la verdad, bellísima. 1899. Qué lindo. Y ese de correo, mirá. La carreta de correo, lindo. 1899, hermoso. Acá en Argentina tenemos una estación también que era muy parecida en Buenos Aires, que era la Estación Central, que fue una estación traída completamente tipo kit para armar. Se hicieron dos, una para la India y una para acá, pero el problema es que era completamente de madera. Cuando se hace todo el Puerto Madero, el puerto de Buenos Aires, el Puerto Madero que se lo llama, la estación quedó al medio. Y había muchos detractores que querían sacar el tren del medio y no se le da bolilla. Hasta que en 1897, curiosamente y de la nada, y en un lugar donde estaba muy protegido contra el fuego y todo así, se incendia. Y llamativamente, el intendente de Buenos Aires no manda a los bomberos, sino que para cuando los mandó ya se había terminado de quemar. Es un poco fue un accidente a propósito, desgraciadamente lo que se hizo, y se perdió una estación que era fabulosa, bellísima, que es lo que es la estación central de Buenos Aires, que es donde convergían todos los trenes de distintas empresas en un lugar bien céntrico en Buenos Aires. Unía el norte con el sur.
y bueno, la destruyeron. Es más, es una cosa curiosa, el correo en esa estación atendía en una casillita fuera de la estación. La estación se quemó, pero no se quemó la casilla. Entonces, se quemó la estación central, pero la oficina estación central del correo permaneció y siguió marcando, y se siguió llamando estación central. Entonces es curioso de que la estación no existía en 1800, a partir de 1897, pero sí existe correspondencia circulada con estación central hasta entrado en 1900. ¿Alguna consulta final para Martín? Parece que no hay ninguna. Y el día de mañana